Bueno, acá nos agarró el director acomodándonos. ¿Sabe por qué? Porque hicimos cambio de jugador. Ingresa la doctora Rocío Actis-Dana, que estaba ahí lista para salir. ¿Cómo le va? Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo estamos muchas arrancando? gracias. Hoy Bueno, arrancamos rápido. Otra de las personas en quienes nos apoyamos para hacer un producto genuino, que pueda ayudar a la gente, que pueda ser de interés a la gente, porque cuando nosotros decimos cualquier consulta, pregúntele a la doctora o pregúntele al doctor, no lo decimos de compromiso. Si usted alguna vez le manda un mail a la doctora le va a responder, no tenga la menor duda. Así que un gusto tenerla con nosotros, ¿sí? Lo mismo digo. El Sí, gusto eso le es aporta mío. mucha sabiduría y calidez al programa. Bueno, hoy vamos a hablar de hipotensión, Pato. ¿A pedido tuyo? Sí, me gustó el tema, porque a veces en mi casa, normalmente cada vez que hay que lavar los platos, mi mujer me dice, gordo, se me bajó la tensión. Oh, digo, bueno, La deja que voy a excusa lavar. ¿Me perfecta. entendés? Claro. ¿Qué es lo que es la baja de tensión? Bien, Pato, vos sabés que hiciste una pregunta muy acertada, porque no se habla mucho sobre eso. Y es como que todo el mundo se centra en la hipertensión y la hipo es como que queda ahí medio relegada. Bueno, efectivamente, es un estado de tensión más baja de lo habitual. El tema es que es muy individual. Hay gente que... El tema es que genera síntomas. Bien. ¿Sí? Entonces hay gente que con 100 de tensión arterial puede tener síntomas de tensión baja y gente que con 90 vive normalmente. Entonces, en realidad es un estado de tensión más baja de lo habitual para cada persona. ¿Sí? Se toman valores así, 90, menos de 90 o 100, alrededor de eso. Un poquito menos puede hacer que la persona se sienta mal. ¿Cuáles son los síntomas de la Eso. hipotensión? Eso, sí. Son variados, Ajá. pueden ser mareos, Claro. pueden ser... Esto que habíamos dicho, que la tensión tiene que ver como una manguera que tira agua, ¿no? Ujú. Y tira como, bueno, sangre, en este caso, los diferentes órganos. Entonces, cuando empieza a bajar ese flujo, por ejemplo, en la cabeza da mareos, visión borrosa, a nivel del corazón puede dar como palpitaciones, Como un desvanecimiento, desvanecimiento, sensación de debilidad, pérdida de conocimiento o caídas incluso. Sí, como una sensación esto de que me falta fuerza, porque me falta como el flujo de sangre que me ¿no? motive Claro, a uno se hacer empieza las a poner cosas. quizás pálido, porque uno Palidez. ve pálido y dice, uy, se bajó la tensión. Entonces, Sí. porque uno Y también ahí ve uno el dice, rostro. ponete sal, Sí, cómete o un azúcar. caramelo y esas cosas. Claro. ¿Qué hay que hacer ¿Qué hay que para, hacer? digo, eso Para de la revivirlo. sal? Bien. Sí, bueno, lo de la sal es real, pero el tema es que no siempre tenemos un tensiómetro a mano como para realmente decir se bajó o no se bajó. En general, cuando una persona tiene estos síntomas de visión borrosa, debilidad y todo, lo mejor es sentarse o Ajá. acostarse. Ajá. A veces nos sucede, por ejemplo, con la gente mayor en la calle, muchas veces. Lo mejor es que uno se siente o se acueste y levantar un poquito las piernas. Ah, Eso es como lo más seguro donde no le vamos a errar. Esto de la sal puede ser un vasito con sal o un poquito de sal en la lengua, más que nada, no tanto abajo de la lengua, pero sí en la lengua sube un poquitito la tensión arterial. Pero más que nada, el tomar asiento, porque eso asegura como que el flujo de sangre mejora. Acostarse y levantar las piernas, sobre todo si uno se siente muy mal. siempre y cuando te agarre en tu casa, porque si te agarra en la Claro. calle, ¿qué te va a costar en la calle? Y va a levantar los pies. No, por eso. En ese caso lo mejor es buscar algún lugar para sentarse por ahí. Bien. Sobre todo para prevenir las caídas. Claro. Porque si yo me siento muy débil, empiezo a tener visión borrosa y estoy caminando, puedo llegar a tropezar, por ejemplo, por la misma visión borrosa, no ver algo Sí, y sí, caerme, sí, o sí, la te misma entiendo. debilidad que me haga caer. Y esto por allí puede ir acompañado de alguna situación de estrés o, por ejemplo, bueno, no estaría siendo el caso con la temperatura ahora, pero un golpe de calor. Sí, hay muchas Temperatura causas extrema. para la hipotensión. Hay causas que son enfermedades concretas y puntuales, que no es la mayoría de los casos, pero sí se da mucho en los adultos mayores, por ejemplo. El 20%, o sea, 2 de cada 10 adultos mayores, tiene hipotensión ortostática, que se llama. ¿Qué significa? Significa que yo tengo tensión normal, pero cuando hago cambios bruscos de posición, ahí se me baja la tensión. Por ejemplo, cuando yo estoy acostada Sí, y de repente me sí. siento o me paro, Sí. el cuerpo tarda un ratito más en adaptarse. Ujú. Entonces ahí puede darse una baja de tensión y dar todos estos síntomas. Entonces, cambios bruscos de posición.
Pasar mucho tiempo parado hace que la sangre se empiece a acumular en las piernas y no llegue tanto donde debe llegar. Deshidratación, ya sea porque no tomo suficiente agua o porque tengo un golpe de calor que me hace perder mucho más líquido. La fiebre también me hace perder mucho más líquido de lo que debería. O el calor que hace que la sangre se me vaya más que nada a los miembros, a los brazos y a la piel y no tanto al cerebro, al corazón, a donde debería llegar. Esas cosas son las más frecuentes. Por ejemplo, las personas mayores que toman mucha medicación también tienen riesgo de hacer hipotensión. ¿Por qué? Porque toman un medicamento para la hipertensión, un medicamento diurético que hace que orinen más, otro que le frena el ritmo cardíaco. Entonces todas estas cosas hacen como un conjunto de que hacen que tengan más riesgo de hacer hipotensión. Por eso es importante en los adultos mayores controlar la medicación, llevarlo frecuentemente a su médico de cabecera, reactualizar qué medicamentos necesitan, qué no, cómo se sienten e indagar en estos síntomas. El adulto mayor, ¿a partir de cuándo lo empezamos a contar? A ver si entro yo o no en ese categoría. Porque yo estoy bárbaro. Usted cuando dice adulto mayor, ¿a qué se refiere? Ha ido cambiando mucho esto, pero bueno, es más desde los 65 para arriba. Pero bueno, tiene que ver en realidad con un estado de... quizás es la persona más sedentaria, que está dentro de su casa. Tiene que ver con un estilo de vida en realidad. Hablamos de adultos mayores en realidad cuando tenemos un índice de fragilidad. Son personas que necesitan un cuidado o que el estado nutricional no es el mejor. Si nosotros tenemos, hoy en día hay personas de 70 años sumamente activas, que trabajan, que tienen buen estado nutricional, que no tienen a veces ninguna enfermedad. Sí, entonces, en realidad habría que cambiar el nombre, pero bueno, hablamos de personas frágiles, más que nada. He leído por ahí que el tema de que cuando uno está con hipotensión, un buen vaso de agua ayuda a regular. ¿Puede ser? Sí. Pensando en esta manguera que tiene que llevar agua o sangre hacia un lugar, al tomar agua nosotros aumentamos la cantidad de flujo. Entonces, y mejoramos el estado de hidratación. Entonces, el tomar 2 litros de agua por día o en caso de tener síntomas, reponer la hidratación, tomar 1 o 2 vasos de agua, ayudan. Otra cosa es el calor, por ejemplo, baños con agua muy caliente, o ahora, por ejemplo, que no hace calor afuera, pero adentro a veces tenemos estufas muy fuertes. Esos cambios de mucho calor pueden hacer más frecuentemente hipotensión arterial. Digamos, una tensión 12-8 es la más o menos preferida. Sí. Si yo tengo la máxima de 10 y la mínima de 6 o de 5, ahí estoy medio como para dormirme, ¿no? Sí, es muy dependiendo de cada persona, pero en general se acepta así. La máxima, ¿cuál es la máxima? La máxima, dijimos 14, dijimos en el programa anterior, hasta 14 se acepta. Y esa máxima hasta 9 podemos decir que está bien. Hasta 9, pero dependiendo de la persona. Claro. Una persona que habitualmente es hipertensa, por ejemplo, y que siempre tenga 14, cuando tenga 10 se va a sentir mal. Claro. Pero es muy normal gente que diga yo tengo tensión baja, que siempre esa persona tenga 9 de tensión máxima. Y está bien, el tema es que cuando le baje 85 o tiene más probabilidades de que frente a alguna circunstancia de calor, de deshidratación, de estar mucho tiempo de pie, se le baja un poquito más a 85, a 8,5 sería, y tener todos estos síntomas de malestar. Bien. O sea, la mínima normal, dijimos 9 entonces. Claro, 9. Pero cada persona es Cada persona diferente. es un mundo, pero sí, en general menos de 9 ya uno dice está baja. Doctora, una más. A diferencia de la hipertensión, que la gente toma pastillas todos los días para que no le dé hipertensión, ¿la hipotensión obliga a tomar un medicamento diario? En general no. No. Salvo enfermedades específicas, que ya requieren todo un estudio y un diagnóstico de ver qué es lo que está pasando. Pero bueno, esas son generalmente personas que frecuentemente tienen caídas, tienen algún problema cardíaco. En esos casos muy puntuales que deben ser estudiados, sí. Pero en el 80% de los casos de hipotensión tienen que ver con deshidratación, con pasar mucho tiempo de pie, exposición a calor, la suma de muchos medicamentos,
la suma de muchas enfermedades. Otra cosa que sirve para prevenir son las medidas de compresión, por ejemplo. Las personas que deben pasar mucho tiempo parados y hace que el retorno venoso, o sea, el retorno de la sangre a la circulación sea más difícil, las medias elásticas de compresión ayudan, porque hace que no se me acumule tanta sangre en las piernas. Y en cuanto a las estadísticas, ¿hay más casos de hiper o de hipotensión? La hipertensión es más frecuente. Hipertensión. Sí, por eso ha quedado desplazado. La hiper es más frecuente y genera quizás más problemas a largo plazo en salud, pero la hipo genera mucha molestia en el día a día y además en las personas frágiles este riesgo de caídas. No es lo mismo que se caiga una persona que tiene 20, 40, 50 años a que se caiga alguien de 80 que quizás tiene osteoporosis. Entonces el tema de las caídas, la hipotensión y el malestar tiene que ser muy tenido en cuenta en la gente mayor. Perfecto, che. Más claro, échale agua brillante como siempre. Y la doctora Rocío Actidana, póngame dirección, teléfono. No la van a ir a visitar, la doctora. No. Es dirección de mail. Eso es lo que le estaba diciendo. Póngame, ahí tiene el mail, tiene el, ¿qué más? Instagram. El Instagram, más que salud, sí, así más Así que salud. es. Bueno, cualquier Más que consulta, te escribo de parte de Patito y de Mónica. Ya en este caso la consulta Me incluís a mí. Ah, este 100% yo, bueno, respondo. la paga Mónica López, no me echen la culpa a mi doctora. El Muchas gusto de gracias. recibirla, ¿sí? Gracias. Bueno, Gracias. la Semana. esperamos el lunes que viene. Así es, Así la nos despedimos. vemos.